Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que siempre nos genera esa chispa de emoción, ese cosquilleo en el estómago, especialmente cuando se acerca una fecha tan mágica como el Año Nuevo. Y es que vamos a hablar de algo que nos toca muy de cerca a todos, los deseos secretos de Año Nuevo. Pero no de cualquier deseo, no. Hoy vamos a desvelar el deseo secreto de Año Nuevo de una persona muy especial, alguien que ha conquistado corazones con su talento y su carisma, la increíble Demet Özdemir. Sí, así es. Prepárense porque vamos a indagar en lo que nuestra querida Demet anhela para este nuevo ciclo que está por comenzar. ¿Será algo relacionado con el amor? ¿Con su carrera? ¿Quizás un viaje soñado? Manténganse conectados porque esto se pone muy interesante. Y antes de que nos adentremos de lleno en este fascinante tema, si aún no lo han hecho, les hago una invitación muy especial: suscríbanse a nuestro canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de secretos, curiosidades y las últimas noticias de sus celebridades favoritas. Un clic y listo. Ahora sí, pongámonos cómodos porque vamos a desgranar este misterio. La información que tenemos es que Demet Özdemir, la actriz turca que tantos admiramos, ha compartido recientemente en un contexto muy íntimo y personal, cuál es su deseo secreto de Año Nuevo. Y sí, tengo que decirles, después de investigar y escuchar atentamente, que su deseo está profundamente ligado a ese sentimiento universal que todos buscamos y que a veces parece esquivo: el amor. No es ninguna sorpresa, ¿verdad? En estas fechas tan propicias para la reflexión y la renovación, es natural que los anhelos más profundos salgan a la luz. Y para alguien tan carismática y radiante como Demet, es lógico pensar que busca una conexión especial, un amor que la impulse, que la inspire y que llene su vida de esa magia que ella misma transmite en cada uno de sus papeles. Pero, ¿qué tipo de amor es el que anhela Demet? Aquí es donde la cosa se pone más interesante. Según lo que se ha podido percibir, no se trata de un amor pasajero o superficial. Demet parece estar buscando una conexión auténtica, un amor que se construya sobre la base de la comprensión mutua, el respeto y, por supuesto, esa chispa que enciende la pasión. Imaginen por un momento, un amor que sea un refugio, un compañero de aventuras, alguien con quien compartir las risas más sonoras y los silencios más cómplices. Alguien que la vea tal y como es, con sus virtudes y sus pequeñas imperfecciones, y que la ame aún más por ello. Este deseo de un amor profundo y duradero es algo que resuena con muchas personas, ¿no creen? Es la búsqueda de esa media naranja que equilibre nuestras vidas y nos haga sentir completos. Y es que si pensamos en la trayectoria de Demet, vemos a una mujer fuerte, independiente y exitosa. Ha logrado tanto en su carrera a una edad relativamente joven, ha demostrado una y otra vez su talento actoral, su disciplina y su dedicación. Es una artista que se entrega por completo a sus proyectos, y es precisamente esa entrega la que creemos que busca también en su vida personal. Un amor que no solo la complemente, sino que la impulse a seguir creciendo, a explorar nuevas facetas de sí misma. Un amor que sea un motor, una fuente de inspiración constante, similar a la que ella misma se convierte para miles de sus fans. Recordemos que Demet ha tenido relaciones que, aunque no siempre públicas o duraderas, han sido parte de su camino. Cada experiencia, cada aprendizaje, la ha ido moldeando y, seguramente, la ha acercado a lo que realmente busca. No se trata de buscar una pareja por buscar, sino de esperar el momento adecuado, la persona correcta, esa conexión que haga clic de forma natural y genuina. Y qué mejor momento para desearlo que en la víspera de un nuevo año, un lienzo en blanco lleno de posibilidades y esperanzas. Además de este anhelo amoroso, también podemos imaginar que sus deseos para el año nuevo se extienden a su ámbito profesional. Demet es una actriz en constante evolución, siempre buscando nuevos retos y proyectos que la saquen de su zona de confort. Es muy probable que su deseo secreto también incluya el éxito en futuras producciones, la oportunidad de interpretar personajes que la hagan crecer como artista y que continúen cautivando a su público. Quizás sueña con un papel que la lleve a explorar géneros nuevos, o con proyectos internacionales que amplíen su alcance y le permitan compartir su talento a nivel mundial. Con su dedicación y pasión, no me extrañaría nada verla brillar aún más en la escena global. Pero volvamos al tema central, el amor. ¿Por qué creen ustedes que el deseo secreto de Demet Özdemir gira en torno al amor? Quizás porque, a pesar de todo el éxito y la admiración que recibe, el amor romántico es una de las experiencias humanas
más completas y gratificantes. Es esa conexión que nutre el alma, que nos hace sentir comprendidos y valorados en nuestra esencia más profunda. En un mundo que a menudo puede sentirse solitario, encontrar a esa persona especial puede ser el regalo más grande de todos. Y Demet, al igual que muchas de nosotras, parece valorar esa conexión íntima y personal. También es importante destacar que este deseo de amor no implica debilidad o dependencia. Al contrario. Creemos que Demet busca un amor que fortalezca su individualidad, que sume a su vida sin restarle autonomía ni fuerza. Un compañero que celebre sus logros y la apoye en sus desafíos, alguien que camine a su lado, no delante ni detrás. Un amor entre iguales, donde ambos se aporten lo mejor de sí mismos y juntos construyan algo sólido y significativo. Este es el tipo de amor que, a mi parecer, encajaría perfectamente con la personalidad de Demet, una mujer segura de sí misma, con metas claras y un corazón generoso. Y ahora, pensando en nosotros, en ustedes, mis queridos espectadores, ¿cuántos de nosotros compartimos este deseo de un amor profundo y auténtico para este nuevo año? Es un deseo muy humano, muy universal. Todos anhelamos esa conexión especial que nos haga sentir vivos, que nos dé un motivo más para sonreír cada mañana. Y es maravilloso ver que figuras públicas como Demet Özdemir también comparten estas aspiraciones. Nos hace sentir menos solos en nuestras propias búsquedas. Además de su anhelo amoroso y profesional, es posible que Demet también tenga deseos más personales y enfocados en su bienestar. Quizás busca más tiempo para sí misma, para sus hobbies, para viajar y descubrir nuevos lugares. O tal vez desea continuar cultivando sus amistades, fortaleciendo esos lazos que tanto nos apoyan en la vida. Cualquiera que sea su deseo específico, lo importante es que proviene de un lugar de autenticidad y esperanza. Imaginen el momento en que Demet cierra los ojos, mientras las campanadas anuncian el inicio del nuevo año, y pronuncia en silencio su deseo secreto. Es un momento íntimo cargado de energía positiva. Y lo que más me intriga es la idea de que este deseo, al ser compartido, cobra una fuerza especial. Porque cuando ponemos nuestros anhelos en palabras, cuando los compartimos con el universo, estamos activando una energía que puede ayudarnos a materializarlos. Por eso, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Comparten este deseo de Demet Özdemir por encontrar un amor profundo y auténtico? ¿Cuáles son sus propios deseos secretos para este año nuevo? Los invito de todo corazón a que compartan conmigo en la sección de comentarios, aquí abajo. Me fascina leer sus experiencias, sus anhelos y sus reflexiones. Vamos a crear un espacio de conexión y de esperanza juntos. Hemos hablado de cómo Demet Özdemir, la carismática actriz, ha revelado su deseo secreto de año nuevo, un anhelo que se centra en encontrar un amor profundo, auténtico y enriquecedor. Hemos explorado la naturaleza de este deseo, imaginando un amor que sea un compañero de aventuras, un refugio y una fuente de inspiración, basado en el respeto y la comprensión mutua. También hemos tocado la posibilidad de que sus anhelos se extiendan a su exitosa carrera profesional y a su bienestar personal, siempre con esa energía de crecimiento y autenticidad que la caracteriza. En resumen, el deseo secreto de Año Nuevo de Demet Özdemir es un reflejo de la búsqueda universal de conexión, amor y plenitud. Y creo que es inspirador ver que, incluso rodeada de fama y éxito, ella valora lo más importante, las relaciones humanas y la posibilidad de encontrar esa chispa especial que ilumina la vida. Más allá de lo que hemos comentado, es fascinante pensar en las capas de significado que puede tener este deseo. Para alguien como Demet, que ha pasado gran parte de su vida bajo los reflectores, la autenticidad en las relaciones se vuelve aún más preciada. No se trata solo de encontrar a alguien, sino de encontrar a alguien que la vea y la ame por quien es realmente, más allá de la imagen pública. Es la búsqueda de un espacio seguro donde pueda ser vulnerable, donde pueda compartir sus sueños y sus miedos más profundos sin temor a ser juzgada o idealizada. Es posible que sus experiencias pasadas le hayan enseñado la importancia de la paciencia y el discernimiento. Tal vez ha aprendido que las conexiones verdaderas no se forzan, sino que florecen con el tiempo, con el cuidado mutuo y con una compatibilidad que va más allá de la atracción inicial. Este deseo de amor auténtico sugiere que busca una relación que sea una verdadera sociedad, donde ambos miembros crezcan juntos, se apoyen en sus diferencias y celebren sus similitudes. Un amor que sea un jardín que se riega día a día, con atención y dedicación, para que florezca en todo su esplendor. Si nos ponemos a imaginar, este amor podría ser alguien que comparta su pasión por el arte, que entienda las exigencias de su profesión y que al mismo tiempo
En Po la inspire a desconectar de ella y a disfrutar de los placeres sencillos de la vida. Un compañero que la anime a explorar nuevos horizontes, tanto en su carrera como en su vida personal. Alguien que sea su cómplice en las aventuras, su confidente en los momentos difíciles y su mayor admirador en cada uno de sus logros. Y es que, reflexionando sobre el carisma y la energía que Demet proyecta, es natural pensar que busca una pareja que pueda igualar o complementar esa vitalidad. No un amor estancado, sino uno dinámico, lleno de sorpresas, de risas contagiosas y de la emoción de lo desconocido. Un amor que la haga sentirse viva, inspirada y con ganas de comerse el mundo, pero también con la tranquilidad de tener un puerto seguro al cual regresar. Además de las implicaciones románticas, este deseo de amor también puede interpretarse en un sentido más amplio. El amor a sí misma, el amor a su familia y amigos, el amor a su profesión. Quizás este año nuevo sea un momento para consolidar aún más esos lazos, para dedicar más tiempo a las personas que la quieren y la apoyan incondicionalmente. Porque al final, el amor en todas sus formas es lo que da sentido a nuestras vidas y nos impulsa a ser mejores. La mención de la posibilidad de viajes soñados también añade una dimensión interesante. ¿Será que este amor que anhela Demet está ligado a la idea de explorar el mundo junto a alguien especial? Imaginarla descubriendo nuevas culturas, probando sabores exóticos y compartiendo momentos inolvidables con esa persona clave. Un amor que la impulse a salir de su zona de confort y a vivir experiencias que enriquezcan su alma y su perspectiva del mundo. En definitiva, el deseo secreto de Año Nuevo de Demet Özdemir nos habla de una búsqueda profunda y humana. Es un recordatorio de que detrás de la fama y el glamour, todos tenemos anhelos similares, el deseo de ser amados, comprendidos y de compartir nuestras vidas con alguien especial. Y es precisamente esa conexión genuina la que, en última instancia, nos trae la mayor felicidad. Y así, mis queridos amigos, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de corazón que hayan disfrutado de esta conversación tan íntima y fascinante. Me ha encantado compartir esta información y estas reflexiones con ustedes. Antes de que se vayan, les recuerdo una vez más, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es la mejor manera de no perderse nada de lo que tenemos preparado para ustedes. Denle un asterisco me gusta a este vídeo si les ha gustado, y compártanlo con sus amigos y familiares para que ellos también puedan unirse a esta conversación. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir creando contenido para ustedes. Muchísimas gracias por acompañarme hoy. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.